Muy buenas tardes a todos. Son las 5 de la tarde con 4 minutos y queremos darle la bienvenida a todos ustedes por asistir a nuestro segundo día del ciclo de webinars. El día de hoy tenemos a María José Trujillo Tievas de Madrid y nos va a hablar un tema titulado Freaks, fenómenos genéticos de circo. Pero quiero contarles algo de ella. Entonces, es licenciada en Biología por la Universidad Complutense de Madrid, máster en Antropología por la misma universidad, doctora en Ciencias por la Universidad Autónoma de Madrid. Su área de trabajo se desarrolla en el campo de la genética clínica, en el Servicio de Genética de la Fundación Jiménez Díaz, desde 1994 y como jefe asociada desde 2018 en calidad de responsable del área de diagnóstico genético molecular, tanto prenatal, postnatal como preimplantacional, aunando tanto el aspecto diagnóstico como el investigador de diversas patologías hereditarias y en particular de las enfermedades neurogenéticas, displasias esqueléticas y malformaciones congénitas. Ha publicado en numerosas revistas científicas, tanto nacionales como internacionales, y ha participado como docente en numerosos cursos de formación, seminarios divulgativos y charlas a pacientes. Es coordinadora de jornadas y seminarios en medicina evolucionista. En este momento dejo de compartir y te doy la palabra, María José, agradeciéndote mucho porque que todos sepan que está desde Madrid a las 12 de la noche en su laboratorio que se puede ver de fondo ahí en la Fundación Jiménez Díaz. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Paola, por darme esta oportunidad otro año más. Yo siempre digo, bueno, el año que viene igual se lo digo a otra persona, pero al final me engancha Paola, no puedo decirla que no, es una gran amiga y aparte que es que me lo paso bien. Entonces, como me lo paso bien, pues no puedo renunciar a hacer estas cosas. Y hoy la charla, cuando me dijo además este año de qué iba el tema de cine, pues me pareció una cosa fascinante porque os voy a poner ya la presentación. A ver, ¿la veis? Sí, se ve perfectamente. Vale. Bueno, pues esto es un tema que siempre me ha llamado la atención porque, bueno, como veis, dentro de la genética, que todo es fascinante, todas las enfermedades raras y todos los diagnósticos me gustan, pero en particular me parece que me llaman más la atención las displasias esqueléticas, las malformaciones. Durante unos años he estado haciendo también diagnóstico de interrupciones fetales, de abortos con malformaciones. Y bueno, pues esta afición friki pues se resume un poco en lo que yo os quiero contar, ¿no? No es que domine cada una de estas enfermedades, pero sí tengo conocimiento y en algunos casos he llegado a hacer diagnóstico de algunas de ellas o de varias de ellas. Entonces, cuando me comentó Paola que iba a ir sobre cine, me acordé de esta película que cuando llevaba unos años trabajando en genética, pues alguien me la comentó. Supongo que muchos la conocéis y si no, os la recomiendo si queréis ver patología así a tope. Esta película se llama Freaks y quiero ir explicando ciertos personajes, incluso otros que no aparecen en la película, pero que son gente que tiene pues enfermedades raras, enfermedades genéticas. Entonces, bueno, esta película está basada en un fenómeno que ocurrió en el siglo XIX, bueno, el circo tenía un gran auge, había empresarios que vivían de ello y ganaban muchísimo dinero, y una de las atracciones que más gustaban a las personas, pues eran los fenómenos de circo. Los fenómenos eran gente peculiar, gente con malformaciones, con rasgos distintivos, es decir, gente con enfermedades raras, ellos no lo sabían, pero eran gente extraña para el resto de las personas, personas que, claro, nunca habían visto a este tipo de pacientes. Para ellos no eran pacientes, eran pues fenómenos, ¿no? Y así se llamaba la película en Hispanoamérica. Aquí en España la traducción es un poco rara porque se llama La parada de los monstruos. A mí no me gusta nada ese título, pero bueno,
me gusta más el concepto de fenómenos, ¿no? Y esta película se hizo en 1932, pero como os comento, está basada un poco en esa tradición de, de las grandes empresas de circos que eran itinerantes, y lo que hacían los grandes empresarios eran ir a la búsqueda en pueblos lejanos o en parajes, o sea, no cerca de donde ellos vivían, sino que a lo mejor se iban pues a Asia, no sé, a África, cualquier sitio donde ellos considerasen que podían encontrar en algún lugar recóndito pues gente con peculiaridades que llamaran mucho la atención. Normalmente eran pues niños que estaban semiabandonados o que los tenía la familia, claro, eran familias pobres, analfabetas, y claro, ellos ofrecían una gran cantidad de dinero a las familias y los compraban. Y luego estas personas se dedican gran parte de su vida a vivir en el circo y pues bueno, exhibiéndose. Aunque la cosa parezca muy dura a ojos de la actualidad, en aquella época pues esto tenía una gran atracción y al menos le daba una oportunidad a este tipo de personas, porque muchos de ellos sí ganaban un buen dinerito y con el tiempo pues podían aposentarse y tener una vida medianamente digna, ¿no? Y bueno, luego surgió otra película que es El Gran Showman, que también va un poco en esta línea, ¿no? Pero la que os comento de Freaks, que es la de 1932, esta es de hace pocos años, es muy buena porque realmente los personajes son auténticos, es decir, también hicieron un casting particular de gente que ya trabajaba en circo y si no los buscaron para hacer la temática de esa película, Ok, que la he puesto en este lado y ya la podéis ver. Bueno, pues esto es lo que yo os estaba contando, que esta película, la de Freaks, que en Hispanoamérica se llama Fenómenos, que es de 1932, todos los personajes son gente que tiene patología, ¿vale? Y la mayor parte son patología o bien hereditaria o alguna alteración genética que haya ocurrido de nuevo, pero prácticamente todos tienen ese problema. Y luego surgió también hace pocos años otra película, pero esta es mucho más moderna y el casting son actores, no sé si sale algún enano o algo, pero realmente la otra yo os la recomiendo si la podéis localizar, yo la tengo en DVD, hace muchos años la encontré y me la compré, pero merece la pena verlo porque de verdad vais a ver unos personajes muy curiosos que os voy a ir presentando. Bueno, la temática de la película, pues eso, está basada en un circo ambulante donde hay muchos seres con malformaciones, pues enanos y tal, ¿no? Y está basada en un enano que se llama Hans, que bueno, el actor se llamaba Harry Earls y es el que le propuso al director hacer esta película, siendo él el protagonista. Y, y la idea es que este enano pues tiene una novia en el circo que también es enana, pero resulta que hereda una gran fortuna. Y entonces hay dos personajes que son los malos malísimos de la película, que son los normales, ¿no? Cleopatra, que es una chica muy guapa, que es trapecista y que tiene un amante que es un forzudo. Y entre estos dos traman la idea de que Cleopatra seduzca a Hans para poder quedarse con la herencia que ha heredado, ¿no? Entonces, la novia que él tenía lo pasa muy mal, pero todos sus amigos llegan a empatizar con la enanita que se queda sin su novio y entonces al final todos intentan desentrañar este engaño que hacen la trapecista y el forzudo a Hans y al final se vengan, ¿no? Y el final es un poquito así, un poquito fuerte. La verdad que la vi hace muchos años, pero sí recuerdo en fin, todos como que se alían contra los malos malísimos que son los normales. Por cierto, esta película pues está basada en un cuento, ¿no? Que es de Todd Rons. Y aquí os presento a los dos enanitos, a Harry y a Daisy, que los dos tenían un tipo de enanismo que no es acondroplasia, del cual os hablaré ahora. De hecho, los dos eran alemanes. Ella, no sé si la veis aquí abajo, un poquito a la derecha, montada en un pony,
no, o sea, era una enanita, pero no tan enanita. No sé si tendría a lo mejor una hipocondroplasia. Y estos son los malos malísimos, el forzudo y la trapecista que intenta seducir a Harry para quedarse con su herencia. Y ahora os voy a hablar del mundo de la patología del crecimiento y las displasias esqueléticas. A ver, gente con talla baja o enanismo ha existido toda la vida y en todas las culturas. De hecho, aquí podéis ver pues estatuillas egipcias, griegas, incluso hubo un personaje que era enano en el antiguo Egipto, que llegó a tener, no sé si era escribano, llegó a tener un estatus muy reconocido. O sea que este problema no se veía como tal en otras culturas pretéritas. Actualmente, pues bueno, no es muy común verlo y cuando se ve, pues siempre uno mira así como con cierta lástima y los que somos genetistas, bueno, lo conocemos y tal, pero bueno, y sabemos que es una enfermedad genética, que es hereditaria y se trata de hacer el diagnóstico y ofrecerles pues eh, oportunidades, ¿no? Como por ejemplo con el diagnóstico genético preimplantacional, el evitar transmitir esta condición genética, ¿no? Pero no siempre se ha visto mal en todas las culturas. Tipos de enanismos o displasias esqueléticas hay muchísimos. De momento, bueno, esto es una nosología del 2023, ahora seguramente hay más genes, hay por lo menos 552 genes y si uno busca por entradas, por fenotipos, hay más de 771. Hay una clasificación en función de qué tipo de alteración, si la alteración es cráneo-esquelética, si tiene por ejemplo, braquidactilia, los dedos más cortos, es decir, si hay más asociaciones, si solamente son algunos segmentos los que están recortados, si son más graves, menos graves, compatibles con la vida o no. Es decir, realmente cuando te viene alguien, salvo la condroplasia, que es muy reconocible, como cuando ves a un síndrome de Down, que todo el mundo lo reconoce, el resto de las displasias esqueléticas realmente es muy difícil por el fenotipo llegar a un diagnóstico. Y además, como veis, hay muchísimos genes que pueden provocar displasias esqueléticas, por lo cual la forma de hacer la aproximación, salvo los casos de acondroplasia, prácticamente tiene que ir por secuenciación masiva, porque es imposible secuenciar gen a gen, ¿vale? Aquí veis que también han sido muy representados en la pintura, aquí hay unas pinturas de Velázquez, y bueno, pues los enanos también estaban en la corte y trabajaban de bufones, ¿no? Pero bueno, también de cuidadoras, porque esta es María Bárbola, era una enanita alemana que, bueno, era muy conocida en la corte y también estaba pues como muy bien situada desde ese punto de vista social, ¿no? Dentro de su problema esquelético. Y las displasias óseas, ya os he comentado que son alteraciones de hueso y cartílago, pero que realmente el diagnóstico diferencial es muy, muy complejo, sobre todo en niños, porque puede haber rasgos muy sutiles que hasta que no va creciendo el niño y se va haciendo cada vez más adulto, pues no se puede diferenciar bien el subtipo clínico y hay que hacer radiografías y hacer un seguimiento clínico a estos niños. Aquí tenemos tres que fueron diagnosticados en este servicio y una niña tiene acondroplasia, otro tiene hipocondroplasia, que prácticamente, salvo los bracitos que se le ven un poquito más cortitos, parece un bebé normal, y la pseudoacondroplasia, que aquí igual es un bebé muy mono. La evolución de cada uno de estos niños ha sido muy diferente. Este niño, luego yo le vi con 15 años y era realmente dismórfico, y sin embargo no le afectaba la cara, el niño era muy, muy guapo y estos niños que tienen pseudoacondroplasia, es decir, se asemejan a los acondroplásicos, pero es otro gen, el gen COM, pues también cursan con hiperlasitud. Y si es difícil el diagnóstico en niños, pues imaginaos cuando nos viene un diagnóstico prenatal, hacer un diagnóstico en fetos, pues es realmente también muy complicado. Igual vosotros conocéis a los Roloff, que esto es una familia que salió en una
una serie de estas que hablaban sobre su vida, de cómo vivían y tal, en Disney Channel hace muchos años. Yo recuerdo que lo veía con mi hija pequeña. Y veis aquí que son los padres que están en el centro. La madre tiene una acondroplasia que tiene unos rasgos muy característicos y el padre tiene otro tipo de enanismo que es diferente, es un enanismo recesivo y tienen 4 hijos, 3 que son normales y un hijo con acondroplasia. Bueno, la acondroplasia dentro de todas las displasias esqueléticas es la más frecuente en el mundo de las displasias esqueléticas y se asocia mucho a una edad paterna avanzada. De tal manera que cuando el papá tiene más de 35 años, no penséis que tiene que tener muchos, ya puede tener hijos con acondroplasia. No es que todo el mundo vaya a tenerlo, pero esta es una base que muta bastante en el genoma. Y entonces, a medida que el hombre se va haciendo más mayor, tiene más probabilidad de tener descendencia con mutaciones de novo. Y en particular, la acondroplasia es una condición que es compatible con la vida, por lo cual no es inusual que los enanos acondroplásicos cuando nacen sean de padres muy añosos, ¿vale? Normalmente son mutaciones de novo. Pero ¿qué ocurre? Que los enanos también se relacionan entre ellos, en Estados Unidos hacen sus convenciones y sus reuniones y se emparejan. Bueno, pues deciros que esta mutación, que es la que da el fenotipo característico de acondroplasia, en homocigosis es letal. Ya da un fenotipo muy grave e incompatible con la vida, por lo cual si una pareja de acondroplásicos tienen hijos, la probabilidad de tener un hijo sano es un 25% solamente. Tendrán un 50% de riesgo de tener hijos acondroplásicos como ellos y otro 25% de tener hijos con una anomalía mucho más grave e incompatible. Bueno, aquí os voy a hablar de otro personaje. Esto no es exactamente una displasia esquelética, pero sí es una alteración esquelética, es una disostosis. Y este es el pintor Toulouse-Lautrec. Como veis, él pues era un ser un poquito peculiar. Él estaba un poco acomplejado por su aspecto físico y por eso también se rodeó de gente un poco atípica, ¿no? Él era hijo de un matrimonio consanguíneo, de unos señores que eran nobles franceses, y en el siglo XIX, cuando los nobles franceses veían que podían perder sus fortunas, para poder reunificarlas, tenían tendencia a casarse entre primos o familiares. Bueno, pues Toulouse-Lautrec, que por otro lado era un personaje muy, muy inteligente y un pintor muy destacable de esa época, de la Belle Époque, pues él lo que tenía era una enfermedad recesiva y tenía, bueno, pues una alteración esquelética de este tipo. Y aquí tenemos también a una enanita. Hay un libro que yo me leí hace años que se llamaba Chiquita, que tiene una vida muy interesante y esta chica se llegó a hacer muy rica. Esta chica era cubana, también trabajó en el circo. Por eso quiero deciros que, bueno, a pesar de que era una vida de exhibicionismo y dura, sí que al final podían amasar fortunas y hacerse muy famosos y realmente, bueno, tener a lo mejor calidad de vida que otras personas. O sea que, bueno, era una forma de poder dar salida a su circunstancia. Y volviendo a la película de Freaks, pues mirad, aquí hay 3 personajes que cursan con microcefalia. Pip y Flip, que eran 2 hermanas mellizas o gemelas, la verdad que no lo sé muy bien, pero las 2 tenían microcefalia. Estas fueron seleccionadas para el casting y también este otro actor, que no sé muy bien cómo se pronuncia este nombre tan extraño, es Liesl Surtis, que también era un artista de circo y que fue seleccionado para el casting de la película de Freaks. Y ellos tienen una microcefalia muy marcada. Y bueno, pues la microcefalia, sabéis que es una afección neurológica poco frecuente, enfermedad rara, de la cabeza del bebé, que es muchísimo más pequeña en la circunferencia que los niños de su edad, ¿no? Este problema ya empieza en el útero materno y no es raro que a nosotros se nos solicite diagnóstico prenatal de estas patologías. Hubo una época que en Brasil aparecieron muchísimos niños con microcefalia, lo recordaréis, hace pocos años,
Sin embargo, en ese caso era algo distinto porque esta malformación congénita, estos niños con microcefalia, era porque las madres estaban infectadas por el virus Zika y hizo, bueno, una verdadera epidemia de niños con microcefalia. Pero al margen de esta cuestión teratogénica por la actuación de este virus, la microcefalia puede ser una circunstancia genética. Nosotros, cuando nos solicitan este tipo de estudios, ya veis que igual la clasificación, si uno se va a Orfanet y busca microcefalia, te salen 102 entradas. Es decir, hay genes que van a dar solo microcefalia o genes que dentro del fenotipo sindrómico en general, uno de los rasgos clínicos va a ser la microcefalia. Y uno de los más frecuentes donde se pueden encontrar alteraciones es este que marco en rojo, que es el gen ASP, el ASPM. Pero, por ejemplo, hay un síndrome, que es el síndrome de microdeleción 1q21, que, bueno, que también pueden cursar con microcefalia, y esto se puede ver por CNVs en secuenciación masiva, si la plataforma permite identificarlas, o por MLPA, ¿no? Pero bueno, yo me he encontrado varios casos y lo curioso del síndrome de microdeleción 1q21 es que como es un síndrome y tiene muchas patologías, pues a mí me han venido pacientes o bien con microcefalia o bien con sospecha de síndrome de Stickler o bien con un problema oftalmológico. Y claro, me di cuenta que tú buscabas por paneles y no encontrabas nada. Así cuando abría lo de las CNVs, pues llegaba el diagnóstico. Y es que, claro, dependiendo del especialista que lo vea y lo remita, así te viene la entrada. Entonces, a veces también hay que tener una visión un poquito más amplia de la situación. A veces no tenemos al paciente delante, pero bueno, cuando te digan un, un síndrome concreto y solo te pidan eso, bueno, no siempre van a acertar porque no siempre es fácil. Ya os digo que es fácil reconocer un síndrome de Down, es fácil reconocer un enano acondroplásico, pero hay otros síndromes que no son fácilmente reconocibles, ¿no? Y a veces, si tienes la posibilidad, abres CNVs y es como si hicieras un CGH-array, por así decirlo, con menos precisión en cuanto a las coordenadas genómicas, pero igualmente válido para hacer un diagnóstico genético. ¿Qué más personajes aparecen en esta película? Pues mirad, ahí tenemos a Peter Robinson. Es el hombre palillo. Aquí os pongo otra foto de otro personaje del siglo XIX, pues igual que también trabajaba en otro circo. Bueno, pues el fenotipo ahí ya lo veis, o sea, gente como sí, prácticamente masa muscular, con una debilidad que casi siempre es simétrica y progresiva, que provoca retracciones musculares, escoliosis y contracturas articulares. Bueno, pues la mayoría de estos hombres palillos lo que tenían era una atrofia muscular espinal. Y la atrofia muscular espinal está principalmente causada por dos genes. Bueno, hay 4 fenotipos clínicos con unas formas más graves que aparecen en periodo más temprano, que es el Wernicke-Hoffmann. Luego está el ESMA2, que es una forma más infantil, el ESMA3, que aparece un poquito más tardíamente en la infancia y adolescencia, que es el Kubelger-Welander. Yo perdonadme, pero como no sé muy bien alemán, pues lo pronuncio como me sale. Y el ESMA4, que es una forma más de adulto. Y esto tiene que ver principalmente con deleciones de los exones 7 y 8 del gen SMN1. Pero ¿qué ocurre? Que a veces tenemos también deleciones de un gen contiguo que es el SMN2. Y dependiendo también del número de copias que tenga SMN2, a veces puede suplir la funcionalidad de SMN1 y es por ello que hay variabilidad fenotípica. También se han identificado deleciones en otro gen, que es el gen NAIP, pero que parece que pueden jugar un papel más modificador de la gravedad de la enfermedad. Y esta forma de transmisión pues es una herencia autosómico recesiva, ¿vale? El 2% de los casos se piensa que son mutaciones de novo. Pero hay en la población general también gente portadora y que de pronto pues nace un niño con un problema muscular congénito muy grave
y uno de los diagnósticos que hay que contemplar es el de la atrofia muscular espinal. ¿Qué más personajes podemos encontrar en este mundo del circo? Pues el hombre lobo, bueno, gente que tenía, fijaros esta chica, ¿no? Que parece tan mona, pero luego tiene ahí una cantidad de vello facial. Bueno, pues la hipertricosis generalizada, que también se llama el síndrome de Ambras, pues es una hipertricosis muy poco frecuente, que es también congénita y que, bueno, pues es un crecimiento de vello por todo el cuerpo y especialmente muy característico en cara, orejas y hombros. Como veis también, pues muchas fábulas o leyendas o miedos ancestrales ocurrían de gente que nacía con este tipo de malformaciones. O sea que, claro, si tú vas andando por un bosque, nunca has visto a nadie así, y te aparece uno que está en una cabaña y así, pues claro, la leyenda del hombre lobo, ¿no? Bueno, pues es que gente que tiene enfermedades, en algunas ocasiones por deleciones o duplicaciones de una región, no está definido bien exactamente qué región del cromosoma 17q, que sería una forma dominante, o variantes patogénicas en el gen ABCA5, que serían formas de herencia autosómica recesiva. Pero fijaros, lo mismo os digo, a pesar de esto, hubo gente que pudo hacer su carrera social. Aquí os presento el caso de Pedro González. Este es un personaje que fue muy conocido en la época del siglo XVI. Este señor estuvo trabajando para el rey Enrique II de Francia y llegó a tener un rango nobiliario y se casó, bueno, aquí la foto se ve un poquillo mal, pero se casó con una noble y tuvo 2 hijos que heredaron también esta condición. Y a este hombre pues le llamaban el gentil hombre de Tenerife o el hombre lobo canario. O sea, pero como veis, bueno, fue un personaje público reconocido y ahí estaba el hombre en la corte, haciendo un trabajo, pues, pues eso, que no tenía problema nadie en poderlo tener. ¿Qué más personajes pueden aparecer? Pues aquí teníamos este señor, que no sé muy bien cómo se llama, no sé si es Wen, pero bueno, este es un señor con un albinismo oculocutáneo. Ya sabéis que el albinismo oculocutáneo, el rasgo más llamativo es la falta de pigmento en pelo y piel. Pero el problema que tienen realmente los albinos no es eso, porque, bueno, eso sería protegerse un poco del sol, porque, claro, tiene el riesgo de poder desarrollar un cáncer y, bueno, eso afortunadamente en la gente que vivimos en zonas más desarrolladas tenemos protectores solares y eso no es un problema, no así en África, que hay una zona de África que es muy frecuente el albinismo y claro, se mueren muchos luego por cáncer. Pero bueno, en Europa o ahí en Latinoamérica no hay ningún problema. Esta gente puede protegerse, pero lo que cursan también es con hipoplasia foveal. Y el problema que tienen realmente es que tienen una discapacidad oftalmológica, o sea, una discapacidad visual. Hay muchos tipos de albinismo, como genes hay. Mayormente son formas recesivas, también hay una forma ligada al X que solamente es un albinismo ocular, e incluso hay también formas sindrómicas que cursan con algún problema hematológico, ¿vale? Y fijaros, yo también tengo bastantes pacientes con albinismo, esto fue en una reunión en España, una reunión internacional, y aquí se juntaron 5 chicas albinas, cada una de un continente y cada una con una mutación en un gen distinto. Y bueno, se reconoce que son albinas, pero como veis, si esta foto tiene bastante buena calidad, pero no sé si veis que la que es más blanca, blanca, blanca es la que es oriental. Y yo creo que ella es la que tiene las mutaciones en el mismo gen que tenía este mono que vivía en el zoológico de Barcelona, ay, no era un orangután,
Era un gorila, eso, Copito de Nieve. Copito. Y ahora hay una chica, Patri, que es muy simpática, que también sale en España, es actriz y es muy famosa, tiene también mutación en este gen. Y por ejemplo, esta chica que es negrita, tiene un OCA2 y si veis es un tipo de albinismo un poco diferente, porque tiene, es un color blanco, amarillento, un poquito naranja y con ojos verdes, ¿no? Y bueno, esta foto me gusta particularmente porque es como muy representativa de la variedad. Decimos albinos, pero bueno, hay muchos genes también, por lo cual también hay que hacer un diagnóstico con técnicas de secuenciación masiva. Por ejemplo, también tenemos personajes como el hombre tigre. Este creo recordar que no aparece en la película, pero bueno, sí que estaba en los circos y es una ictiosis ligada al X. En realidad es una hiperkeratosis generalizada en la piel y produce una descamación brutal. También nos llaman a veces el hombre pez o algo así por las escamas. En realidad es un problema metabólico de los lípidos epidérmicos y son generalmente mutaciones inactivantes, es decir, que truncan la proteína y de lesiones en el gen, es decir, por haploinsuficiencia de la expresión del gen STS. Y esta es la forma ligada al cromosoma X, en donde las mujeres son portadoras y los varones son los que sufren. Dependiendo también de la mutación, pues hay mayor o menor gravedad de la manifestación clínica. Tenemos aquí otra chica con una elefantiasis, que en realidad lo que es un linfedema primario o también denominado enfermedad de Milrow, bueno, que lo que tiene es una alteración en el sistema linfático que hace que se retenga la linfa en las extremidades, principalmente en las piernas, ¿no? Como podéis ver. Lo mismo, hay muchos genes que se han descrito, hay alguno más mayoritario como el FLT4 o el VGFC, pero lo mismo, cuando viene alguien con linfedema, con sospecha de linfedema, incluso algún feto también han venido, pues aplicamos un panel con genes para el diagnóstico de esta enfermedad. Estos personajes sí son de la película de Freaks. Este es un enano, como veis, también, probablemente es de una herencia recesiva, no es una condroplasia. Y este que le falta como medio cuerpo, que es como muy llamativo, pues él lo que tenía es un síndrome de regresión caudal o agenesia sacra. Hoy en día ya no se ven personas así. Yo no creo que existan muchos, a lo mejor en algún sitio hay alguien. Pero lo que sí nos viene son diagnósticos prenatales. Y normalmente, si no somos capaces de concluir un diagnóstico, son fetos pues, que se interrumpen la gestación. Pero sí que este tipo de malformación congénita también tenemos paneles para el diagnóstico de estos problemas, también de sirenomelia, bueno, igual está la fábula de las sirenas, bueno, pues también hay fetos como con un tipo de regresión caudal que asemeja a las sirenas, una cola de sirena, y tenemos ese panel de genes para el diagnóstico. Pero fijaros que también el hecho de que una madre tenga diabetes mellitus en la gestación puede ser un factor de riesgo para que ocurra algún tipo de regresión caudal o la genesia del hueso sacro en este tipo de individuos. También tenemos la amelia y la tetramelia. Mirad, el príncipe Randian también apareció en la película de Freaks. Él tiene una tetramelia. Yo tetramelia como tal no he visto nunca, pero sí he tenido algún feto con amelias. No lo llegamos a diagnosticar. No, de momento no conozco muchos genes, porque claro, en estos casos muchas veces no se sabe si son algún tipo de disruptor endocrino, algún factor teratogénico, probablemente también alguna condición genética, alguna variante o una cascada de circunstancias durante el periodo crítico de la formación de las extremidades durante el periodo de gestación y bueno, pues ahí están, pero sí que creo que tienen alguna base genética. Martha Morris pues era otro personaje de circo allá en principios de los años 1900.
Aquí, bueno, este personaje sí que es muy conocido, Joseph Merrick, el hombre elefante, porque hicieron una película en 1980 que hablaba de este personaje. Aquí veis que tiene una deformación asimétrica y este, a ojos de hoy en día, se le ha diagnosticado como un síndrome de Proteus, que es un síndrome de sobrecrecimiento. A veces son mutaciones que son... em, no son exactamente hereditarias, sino que son mutaciones de novo, son variantes somáticas en algunos genes, y es por eso que existe una región que es como que se sobreexpresa y crece en exceso, y la otra parte del cuerpo pues como que se mantiene, ¿no? Este personaje, bueno, en la película aparece como una persona que sufrió bastante por esta deformidad, estaba muy acomplejado y al final sufría muchos dolores de cabeza, y al final pues evidentemente esta malformación le llevó a la muerte en una edad muy temprana, ¿no? Y bueno, no puede faltar en un circo el personaje de la mujer barbuda. Bueno, aquí no se sabe muy bien, es muy probable que sean mujeres con algún trastorno hormonal, como ovario poliquístico, aunque he leído por ahí también que el hirsutismo puede tener alguna causa genética, pudiendo haber algún defecto, no sé si algún tipo de lesión de alguna región del cromosoma 17, pero bueno. Y no podían faltar los famosos contorsionistas, gente hiperelástica con una flexibilidad brutal, capaces de estirarse la piel como un auténtico chicle, que son los llamados hombres de goma. Bueno, pues esto, hay síndromes de hiperlasitud, hay varios, pero los más característicos es el síndrome de Ehlers-Danlos, ¿no? Claro, como existen muchos genes, pues hay mucha variabilidad clínica y mayor o menor gravedad, pero se caracteriza por esa fragilidad de los tejidos conectivos, de la vascularización, por lo cual hay síndromes de Ehlers-Danlos pues más vasculares y otros pues que cursan con más hiperlasitud, y aquí un problema que tienen principalmente también es que pueden cursar con aneurisma aórtico por una dilatación de la aorta, de la base de la aorta, y al final pues pueden fallecer, ¿no? Por un problema de corazón. También algunos casos tienen alguna alteración más relacionada con algún problema esquelético y puede ser un fenotipo solapante con la osteogénesis imperfecta. Esta niña, que es la niña camello, con luxación de la rodilla, de ambas rodillas, pues lo que padece es un genu recurvatum congénito. Puede ser unilateral, en este caso es bilateral, y también tenemos diagnósticos de fetos con pie zambo, con displasia de alteración de las caderas. Y bueno, este personaje no es un personaje con una malformación, pero sí también quiero hacer honor, ya que estamos hablando de estas personas que fueron un poco explotadas en aquella época por desconocimiento cultural por parte de otras culturas que nos creíamos más hegemónicas. Pues bueno, pues os quiero poner el caso de Sarah Baartman, que la llamaban la Venus Hottentote, que realmente era una mujer negra de la etnia Khoikhoi, y esta mujer africana pues era una esclava que al final se hizo famosa porque tenía una gran esteatopigia, que es esa predisposición genética que en esta etnia es muy característica de ese acúmulo de grasa en las nalgas. Bueno, pues ella fue una mujer como que también fue a muchas fiestas y fue muy conocida en la sociedad en Francia de la época del siglo XIX. Pero bueno, no es que sea una malformación genética, pero sí es un rasgo característico con predisposición genética de estas, en general, de la etnia, de la raza negra y en concreto de esta etnia. Esta mujer después, cuando se murió, la tenían disecada en un museo, no sé si en Holanda o no sé qué país, y al final su tribu, después de muchas peleas, consiguió repatriar su cadáver a su país de origen y darle pues como un entierro digno, ¿no? Porque les parecía como que cómo puedes tener expuesto, ¿no?, a esta persona que ya de por sí en vida pues sufrió bastante, ¿no? Y luego pues tampoco podían faltar los siameses, unos que fueron muy famosos
eran estos dos que fueron comprados a sus padres, no sé si fue en Vietnam o en Taiwán, en alguna zona de estas que, bueno, iban a la búsqueda de fenómenos, y estos niños, cuando eran niños, fueron comprados, trasladados a Estados Unidos, y curiosamente los dos se casaron y tuvieron entre los dos 21 hijos. Y uno de ellos se divorció de su mujer. Y bueno, ellos pactaban, ¿no? Cómo tenían las relaciones con sus mujeres, no sé, a mí me parece curioso, pero bueno, que consiguieron y tenían, llegaron a tener muchísimos nietos y bisnietos descendientes de estos, hay bastantes. Y ya hablando de los siameses, podemos plantearnos si esto es genético o es hereditario. Bueno, pues parece que los gemelos que son monocigotos, realmente es más por cuestiones epigenéticas en el momento del desarrollo del embrión. Y esto es un fenómeno que ocurre bastante y se ha observado con mayor predisposición cuando se aplican técnicas de reproducción asistida, ¿no? Como que los embriones, pues transfieren un embrión y de pronto, uy, sí hay una gestación doble, ¿no? Y sin embargo, los siameses sí que, bueno, serían gemelos monocigóticos sin llegar a separarse del todo. Eso es porque en el momento en el que se separan ya es un momento más tardío del desarrollo embrionario y no se separan del todo. Incluso hay algunos que son monocigóticos que se separan muy tempranamente y pueden estar en dos bolsas y se piensan que son mellizos, por así decirlo, ¿no? O sea, como hermanos y no real, son gemelos auténticos. Lo que pasa es que se han separado muy pronto hasta tal punto que pueden estar hasta en dos bolsas diferentes. Es verdad que son un poquito más diferentes porque el factor ambiental ya empieza a diferenciarse desde el útero, ¿no? Y sin embargo, lo que parece que sí hay una predisposición genética es a tener mellizos, es decir, la doble fecundación. Una mujer que ovula dos veces en un periodo, bueno, cuando le toca ovular, pues que ovula y vuelve a ovular y pueden ser del mismo sexo o de sexo distinto. Eso parece que es más predisposición genética que el hecho de tener varios gemelos en una familia, que parece que más tiene que ver con factores epigenéticos. Y bueno, ya hemos terminado esta charla. Seguro que si indago más me salen muchos más personajes y muchas más patologías que comentar y muchas más cuestiones genéticas que podríamos abordar. Pero bueno, hemos hecho un repaso y sobre todo un homenaje a estas personas que sufrieron bastante, pero bueno, algunos gracias a eso también pudieron amasar cierta fortuna y al final de sus días tener un final digno. Así que nada, muchas gracias por escucharme y no sé si tenéis alguna pregunta y que yo pueda contestar y espero que os haya gustado. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ti. La verdad, estupenda la presentación. Voy a mirar, porque no estaba tan pendiente del chat, estaba pendiente de tu presentación. Voy a revisar. Está primero los nombres de quienes están registrándose para la asistencia. Déjame ver. Aquí dice, bueno, gente que dice que presente, encantado de aprender. Así estoy viendo qué dicen, comentarios, presente, presente. A ver, aquí hay una pregunta. Entre la acondroplasia y el síndrome de Laron, ¿cuáles serían las principales diferencias? Bueno, la condroplasia es que es un diagnóstico muy claro. O sea, ya os digo que cuando hay una condroplasia, desde luego es un fenotipo muy característico, con una talla baja, con una frente abombada, con hidrocefalia, porque tienen el agujero más pequeñito, entonces no circula bien el líquido cefalorraquídeo. Y hay una mutación en concreto en el gen FGFR3, que es un cambio G por A, que es el 98% de los pacientes con acondroplasia tienen ese cambio, sí o sí. Entonces, igual de pequeñitos no es muy reconocible, aunque ya llaman bastante la atención. Y se diagnostica, la faena de la acondroplasia es que se diagnostica en torno a las 24 semanas de gestación,
que es un momento en el que ya legalmente, al menos en España, no se puede interrumpir la gestación, salvo que haya un informe por parte de ginecología como muy apoyando esa interrupción. Y el otro síndrome, sin embargo, ya tendríamos que ir a buscar un panel de genes. El diagnóstico diferencial, ves que puede ser un enanismo, pero hay muchos rasgos distintivos, sobre todo desde el punto de vista esquelético. Si hacemos radiografías, luego pueden tener otro tipo de características que acompañen también, si es más sindrómico o menos sindrómico. Pero ahí ya no podríamos hacer casi un diagnóstico tan dirigido como cuando vemos un paciente con acondroplasia. Ahí tendríamos que ir a un panel grande de genes asociados a displasias esqueléticas y tratar de hacer el diagnóstico. Porque sobre todo la condroplasia suelen ser en pacientes que aparecen de nuevo porque los padres son de edad avanzada, pero una vez que lo tiene el paciente, el riesgo de transmisión a su descendencia es de un 50%, porque es una forma dominante. Sin embargo, la gran mayoría de las displasias esqueléticas, o muchas de ellas, son herencias recesivas, es decir, padres portadores que tienen un hijo de pronto con una afectación esquelética. Entonces, hay que hacer ese diagnóstico porque podemos ofertar a los padres la posibilidad de hacerse un diagnóstico prenatal. Y ahí sí que es importante diagnosticar a ese niño y después hacer el estudio de portador de los padres. Luego ellos ya decidirán qué quieren hacer o no hacer, si era el diagnóstico prenatal. La mayoría ya, si pueden, optan siempre por un diagnóstico preimplantacional. Hoy en día para prácticamente todas las patologías, no todas, pero para muchas, el 98-99% somos capaces de abordarlas desde el punto de vista preimplantacional y es la técnica de elección, porque claro, siempre pasar por una interrupción legal de un embarazo pues es una cosa muy, muy traumática. Entonces esa sería la gran diferencia entre estos dos. Y sobre todo es importante hacer ese buen asesoramiento genético. Luego los pacientes, en base a sus ética personal, a su religión o bueno, a lo que ellos consideren, pues decidirán qué hacer o no hacer, o decidir no tener hijos, o decidir una donación de óvulo o de semen de donante o adoptar niños, lo que quieran. Pero el genetista está obligado a llegar a concluir un diagnóstico y poner en el escenario, poner todas las posibilidades a esa pareja que pregunta cuando nace un niño con este problema. Muy bien, no, muchas gracias. Preguntan, ¿qué eventos genéticos y embriológicos pueden conducir a la formación de gemelos siameses? Que justo nos Pues estabas hablando. sí, pues yo creo que, a ver, en la naturaleza lo desconozco, seguro que si buscamos bibliografía nos van a salir mil cosas, pero sí que es cierto que tiene que ser factores ambientales o algo mm, ambiental o cómo lleve la gestación la mujer o algún nutriente que pueda faltar o alguna cosa de ese estilo, porque es que ocurre o sea, el que el embrión se separe en dos y que sea frecuente que hayan gemelos tras la aplicación de técnicas, bueno, frecuente, mucho más frecuente que comparado con una gestación natural, que hayan gemelos, pues eso indica que cualquier pequeña alteración en cómo se ha mantenido ese embrión en el laboratorio, de la presión ambiental, de la temperatura, a lo mejor el medio en el que está el embrión, de las veces que se cambia. Es decir, es muy sensible, es un periodo, una ventana de sensibilidad increíble. Ahí están expresándose todos los genes que tienen que expresarse en ese periodo y muchos son factores de transcripción que tienen que, a su vez, activar otros genes. Si no se expresan en el momento adecuado, por la razón que sea, en la localización adecuada y en la cantidad suficiente, pueden producirse diversas alteraciones. Entonces, yo intuyo que cualquier leve diferencia, y claro, una reproducción asistida no deja de ser un ambiente in vitro, por muy controlado que esté, pues parece que eso ocurre de forma pues bueno, con mayor frecuencia de lo esperado.
pero en la naturaleza la verdad que lo desconozco. Evidentemente no es algo que sea tan frecuente, pero los casos que suelen aparecer, claro, lógicamente son casos que se detectan en países ya como muy subdesarrollados y que luego nacen esos niños y vienen a Europa a operarse y, en fin, algunos pues sobreviven a esas operaciones, otros no, para tratar de separarlos, y otros es imposible porque comparten muchos órganos, pero yo creo que tiene que ver con algún factor ambiental o nutricional, pero la verdad que habría que indagar más, es una pregunta curiosa. ¿sí? Preguntan, seguimos como en esa línea, ¿qué estudios genéticos se pueden realizar en gemelos siameses para diferenciar tejidos o determinar viabilidad quirúrgica? Bueno, diferenciar tejidos no, los gemelos siameses son gemelos idénticos, comparten exactamente la misma dotación genética. Los siameses son los que están unidos y cuando se separan del todo son los gemelos idénticos, pero fijaros, os voy a decir, los gemelos idénticos, el ADN es exactamente igual, pero si se hacen estudios epigenéticos, las marcas epigenéticas ya no son iguales, porque ¿No? son los factores ambientales los que están modificando esas señales. Y ahí es donde pueden marcarse la diferencia. Hay alguno que puede ser más alto que otro, pero hay una cosa también muy curiosa en los gemelos, y fijaros si conocéis alguna pareja de gemelos, que son como imágenes especulares. O sea, si uno tiene, yo tengo unos amigos gemelos, siempre comento esto, yo cuando lo conocí era muy joven, no estudiaba genética todavía, no había llegado a la carrera, pero sí recuerdo que ellos empezaron a tener canas muy jóvenes y uno tenía un mechón de pelo blanco aquí y el otro tenía un mechón de pelo blanco en el otro lado. Y me llamó la atención. Y luego leí lo de los mirror, ¿no? Y que son como imágenes especulares. Y los twin mirrors. Y yo les dije, si queréis os hago un estudio genético y vemos si sois gemelos de verdad, porque les llamamos los gemelos, pero se diferencian bastante. O sea, bueno, yo les conozco mucho y entonces soy capaz de ver diferencias entre ellos. Hay otros que no los distinguen, ¿no? Pero sí que son algo distintos. Y, y yo estaba segura que eran gemelos idénticos y efectivamente les hicimos un estudio de marcadores genéticos y eran exactamente, eran idénticos. Y se enteraron ya Oh, muy bien. mayores. Ah, qué Mira, a mí me dio bien. la pista que el mechoncillo, que uno lo tiene en un lado y otro en otro. Ah, qué bien. Sigan con las preguntas. ¿Qué gen es el responsable que un bebé no le funcione bien un riñón? Uy, pues hay varios genes y solamente un riñón no lo sé, pero claro, siempre que cuando algo es unilateral, uno tiene que plantearse que a lo mejor igual no es genético. Puede haber sido una malformación congénita en el embarazo, no necesariamente algún problema genético. Cuando hay problemas genéticos, generalmente suelen ser bilaterales. Eh, y de hecho nosotros tenemos un panel para malformaciones urogenitales de diversa índole y está dentro de la entidad que llamamos CACUT. Y vienen bastantes niños con problemas así de riñón. Pero también os diré una cosa, que nos mandan esos diagnósticos y luego a veces nos interrumpen esas gestaciones y luego son procesos que se resuelven solos o son compatibles con la vida y tampoco les generan mayor problema. O sea que también la coordinación con obstetricia en estos casos es muy importante porque a veces es simplemente hacer un buen seguimiento clínico a la gestante y es verdad que en muchos casos de esos tampoco encontramos variantes. Bien. Buenas tardes. ¿Cuál sería el primer paso para diagnosticar una alteración genética? Algo así como el primer paso dentro de un diagnóstico temprano o algo que nos permita ya sospechar de una posible alteración genética dentro del campo de laboratorio. A ver, el primer paso cuando alguien sospecha de un paciente con una alteración genética es que vaya a la consulta de genética. Ahí hay médicos expertos, muchos también son dismorfólogos y
el acto de recoger la información de un paciente y de su familia, porque claro, las enfermedades genéticas son hereditarias. Entonces, el concepto de paciente para un genetista es el concepto de paciente y su familia. Entonces, el genetista lo que va a hacer primero, aparte de ver la clínica que pueda tener o el fenotipo de ese paciente, muchas veces ya viene remitido de neurología, si tiene una enfermedad neurológica, de digestivo, de oftalmología, si lo que tiene es un problema visual. Pero claro, una cosa que llama mucho la atención es que a veces hay muchos familiares que tienen esa misma enfermedad, eso ya es una llamada de atención. Entonces el oftalmólogo tiene que derivarlo a una consulta de genética. Si no, puede ser padres que tengan varios hijos con el mismo problema y que no haya antecedentes familiares, por lo cual es una herencia recesiva. O que en una familia muchos varones tengan un tipo de enfermedad, como por ejemplo la hemofilia, que es ligada al cromosoma X, que la transmiten las mujeres, prácticamente no tiene signos clínicos, pero los varones tienen un problema grave, entonces un problema hematológico, ¿no? Lo primero es ir a una consulta de genética, ahí se hace una anamnesis, se dibuja el árbol genealógico, se pregunta por los padres, los abuelos, los tíos, los primos, fallecidos, enfermedades en general, y entendiendo por lo que viene, imaginaos que es una discapacidad visual, que viene porque tiene una retinosis pigmentaria, ya en función de ese árbol genealógico y se sabe lo que tiene, ya uno, para empezar, ya puede saber un poco el modelo de transmisión. Si ocurre en varias generaciones es dominante, si ocurre solo en una generación o salta, pero hay consanguinidad y tal, puedes pensar en una forma recesiva o formas ligadas al X. Y lo siguiente es ir al laboratorio. Dependiendo de la patología, pues a lo mejor está muy definida y solo un gen y dices, bueno, una fibrosis quística, vamos a estudiar el gen de la fibrosis quística. En Europa hay una mutación muy frecuente, puedes empezar por esa mutación, la delta F508, fenotipo característico, gen archiconocido, mutación muy prevalente, sobre todo en el norte de Europa, puedes empezar haciendo ese diagnóstico. ¿Que no? Pues entonces ya tienes que secuenciarte ese gen. Como es un gen muy grande, normalmente ahora lo haríamos o bien con un kit de mutaciones recurrentes según poblaciones, que los hay para fibrosis quística, por ejemplo, o secuenciación masiva. Si no tienes ni idea porque hay muchos genes y son fenotipos muy solapantes, sí o sí vas a NGS, a secuenciación masiva. Hoy prácticamente ya casi todo se hace por secuenciación masiva y además cada vez se van abaratando más los costes y al final casi te resulta más cómodo secuenciar a muchos individuos de golpe y luego hacer paneles de genes virtuales en función de la enfermedad que tiene ese paciente. ¿Qué es oftalmológico? Paneles de ojos. ¿Qué es renal? El caput. ¿Qué es esquelético? Paneles de displasias esqueléticas. Son paneles virtuales. Tú trabajas con 4.000, nosotros trabajamos con casi 5.000 genes, que son los genes OMIN, que están en el exoma clínico, es decir, las zonas codificantes y próximas a la región codificante, es decir, intrones, esa región intrónica, las primeras bases, y podemos secuenciar más o menos los exones de 5.000 genes. Pero ya si no diagnosticamos a los pacientes de esa manera, tienes que pasar a otro nivel, ya casi de investigación, que sería hacer un genoma completo, que ahí vas a estudiar genes conocidos de asociación clínica, genes no conocidos de asociación clínica, incluso también regiones intrónicas profundas o regiones intergénicas. Bien. Hay muchas maneras, muchas Sí. aproximaciones y lo primero es saber la patología y que vaya por un genetista clínico que recabe esa información y nos oriente para que en el laboratorio podamos ser un poquito más precisos. Bien. Otra pregunta, ¿se puede hacer diagnóstico genético preimplantacional en parejas con riesgo de transmitir enanismo? Sí, claro, lo hacemos. Lo importante para hacer un diagnóstico preimplantacional es que exista el diagnóstico genético. Entonces puede venir una pareja, dos personas con enanismo, imaginaros uno y otro, ya de entrada se les da un riesgo.
Y si, por ejemplo, tienen, o sea, lo primero que hay que hacer es el diagnóstico, es decir, a ver qué tipo de enanismo tenemos. No es lo mismo tener una condroplasia, que la herencia es dominante, o tener otro tipo de enanismo recesivo, y se calculan los riesgos a la descendencia. Pero si ellos quieren, conociendo la variante patogénica que está provocando la enfermedad en ellos, entonces sí podemos hacer el diagnóstico preimplantacional. Pasa por, claramente por tener que hacerse un diagnóstico genético primero en ellos, pero no pasa nada porque eso lo hacemos de una manera relativamente rápida. Algunos nos vienen ya con su informe diagnosticado en otro centro o en otro país y lo solicitan. Pegas. Bueno, ahora estamos haciendo distintos abordajes más novedosos, pero generalmente necesitamos no solamente el estudio de la pareja, sino hacer un estudio familiar para hacer un cribado de las regiones que acompañan a ese gen y poder ver bien por análisis de fragmentos de regiones repetitivas por microsatélites o por SNPs, por polimorfismos que acompañan a esa mutación, hacer el abordaje, es decir, identificar el segmento donde está el gen y tiene la variante patogénica, y para ello sí o sí necesitamos tener un estudio familiar completo, es decir, otros familiares afectos y también sanos para poder identificar los haplotipos y poder hacer ya el estudio de los embriones. Pero vamos, que no es un problema hoy en día. Nosotros estamos haciendo cientos de diagnósticos preimplantacionales. Bien. ¿Debe considerarse el enanismo como una enfermedad o una variación de la normalidad genética? Bueno, vamos a ver. Yo creo que ahora se tiende a hablar de condición, como el albinismo o el enanismo, porque nos resulta un poco como peyorativo el definirlo. Es decir, pues ahora también se dice talla baja en lugar de enanismo, hipoacusia en vez de sordera. La realidad es que tienen un problema. Y el problema es cuando a alguien ese problema le produce una discapacidad de algún tipo. Pues bien una falta de visión, bien una falta de audición, bien un problema de relación social, el tener un enanismo, puede haber un compromiso, como os he comentado, de la circulación del líquido cefalorraquídeo, y hay gente que le tienen que drenar a veces, porque si no tienen hidrocefalia y tienen muchos dolores de cabeza y pueden tener un problema de salud grave, pueden tener problemas respiratorios, porque hay una congestión de la caja torácica, porque tienen las costillas muy pequeñitas y no pueden respirar bien. Entonces, si queremos llamarlo condición porque nos parece que es peyorativo y queda como feo, lo podemos decir, pero la realidad es que tienen una patología que puede ser más o menos grave, pero sí que les produce ciertas limitaciones en su día a día. Y eso es una realidad. Yo creo que hay que normalizar también un poco esto y perder un poco el miedo, ¿no? Si uno trata con respeto estas enfermedades, nadie se avergüenza por tener diabetes, por ejemplo, ¿no? Pues vamos a darle también nosotros normalidad a esto, ¿no? Entonces, no podemos llamar como queramos, pero en el momento que a uno le limita su día a día y le limita el poder trabajar o desplazarse o necesita en el colegio una atención de algún tipo, pues muchos padres lo que quieren es que se les reconozca la discapacidad para que les pongan en niños pequeñitos con enanismos, que les pongan en el colegio pues una sillita y una mesa a su altura y no esté con los pies colgando y cosas semejantes. O sea que a veces el hecho de que se reconozca una discapacidad no es tan malo, sino que gracias a eso les puede dar ayudas sociales. Bien. Otra pregunta. ¿Qué papel juega el virus Zika en la microcefalia? Pues mira, sinceramente lo desconozco, pero sí que es un teratógeno, claro, no sé en qué momento y por qué exactamente ocurre en cerebro, o sea, en lo que es no en cerebro, perdón, bueno, sí, en cerebro y en lo que es claro, no crecerá la caja craneana, porque igual el cerebro si no crece, pues a veces hay órganos que crecen porque el propio órgano interno está como empujando
a ese crecimiento. El cerebro tiene su crecimiento muy rápido en el momento de la gestación. Ya sabéis que la especie humana pues, es uno de los mamíferos que nacen con más cabeza, ¿no? Y lo que es los huesos del cráneo son muy plásticos, excepto en pacientes con craniosinostosis que tienen un cierre prematuro de las suturas craneales y eso les genera un compromiso. Generalmente es un crecimiento muy plástico, ¿no? Y realmente hasta que el niño no tiene varios meses no se cierran a lo que son las fontanelas, ¿no? El virus Zika probablemente sea un teratógeno y esté provocando algún tipo de sinostosis prematura y esté dando alguna información o interfiriendo en los procesos de señalización de ese cierre prematuro de algunas zonas de los huesos del cráneo. Y claro, si el cerebro además está encajonado y no puede crecer bien, al final hay un compromiso y hay una discapacidad intelectual grave. Yo creo que es una interferencia a ese nivel, ¿no? de señalización celular. Bien. ¿Qué incidencia tiene la genética y epigenética en la aparición de cuadros de epilepsia de forma consistente en miembros de la misma familia, hermanos y primos? Bueno, la epilepsia está claramente reconocida como una entidad de herencia. Hay paneles de muchísimos genes, ¿eh? O sea, a lo mejor de más de 200 genes, juraría yo. Hay un tipo de epilepsia muy conocida, que es la enfermedad de Dravet, que es bastante rebelde al tratamiento, y además es muy interesante un diagnóstico precoz, porque sabéis que la epilepsia sí se puede tratar y tan claro, dependiendo del tipo de alteración genética, pues luego se investigan y hay tratamientos para eso. Ya tanto causas epigenéticas lo desconozco, pudiera ser, ¿no? Porque puede haber también algún traumatismo o algún evento secundario que provoque eso, pero yo creo que serían epilepsias más erráticas, ¿no? Quizá más eh, menos consistentes, ¿no? Cuando hay epilepsias hereditarias y claramente las familias, vamos, sí o sí son genes de canales de sodio y de potasio, de transmisión de la bomba sodio-potasio, muchos de ellos, y realmente es fundamental hacer un diagnóstico precoz en niños, porque además puede haber también un compromiso del desarrollo intelectual. Ujú. Bien. César, ¿quieres decir algo? Sí, primero felicitar a María José por la conferencia hermosa y luego tal vez Gracias. complementarlo un poquito sobre el tema de la microcefalia porque me parece interesante cómo, claro, el Zika es un virus que tiene afinidad por las células neuronales y lo que produce es de apoptosis y lo que hace también es impedir el crecimiento neuronal. Aparte del tema óseo que puede estar asociado y por eso entre las tres factores, apoptosis, intervienen el crecimiento celular y el tema de la formación ósea asociada es que se produce fisiopatológicamente hablando el tema de la microcefalia. Gracias. ¿La edad de los progenitores se puede considerar un factor predisponente para alguna de estas enfermedades? Sí, definitivamente sí. Ya os he dicho, o sea, ya sabéis que, por ejemplo, las mujeres, y esto es un hecho muy conocido, que a partir de los 35 años sube muchísimo el riesgo de tener un hijo con síndrome de Down, y eso es un problema, la disyunción de los cromosomas, en concreto del par 21. Pero es que las mutaciones de novo ocurren principalmente en varones. No es que no ocurran en mujeres, pero ¿qué ocurre? Que el proceso de espermatogénesis es un proceso que está durante toda la vida produciéndose miles. Esas células se están dividiendo continuamente. Y al final acumula mutaciones. Y cuando el hombre es cada vez más añoso, tiene mayor acúmulo de ciertas mutaciones. Hay algunas variantes que probablemente serán letales o incompatibles con la vida, que a lo mejor la mujer ni siquiera se ha enterado que se ha quedado embarazada, pero hay otras como la acondroplasia que son muy reconocidas y son compatibles con la vida. Por ejemplo, también se ha asociado mucho al síndrome de Apert. En general,
a ver, no es que no ocurran en mujeres, pero sí que por esta razón de acumular células gonadales con variantes patogénicas, los hombres, ese reservorio que se sigue dividiendo y sigue apareciendo más células, pues al final de la vida del individuo tiene mucho más riesgo de tener hijos con alguna enfermedad de aparición de novo. También ocurre, por ejemplo, con las expansiones. A veces se asocian a edad materna, pero realmente las expansiones en gran medida se asocian cuando son enfermedades por repeticiones, como la enfermedad de Huntington o otro tipo de enfermedades, las ataxias, que son unos tractos que se repiten de poliglutamina. Son unos tractos que son variables. En población general puedes tener 20, 22, 30, pero a partir del número 37 de repetición empieza a ser como un acúmulo de proteína que es anómalo para la persona que lo sufre y produce una enfermedad neurológica. Se sabe que en una fatria, cuando hay hijos que han heredado esas enfermedades, los hijos más pequeños debutan antes que los mayores en esa enfermedad, que es el fenómeno de anticipación genética. Y se cree que también se puede explicar por estos mecanismos, ¿no? Porque probablemente el padre era más mayor y cuando ha transmitido la expansión está mucho más expandida, porque la tendencia es a expandirse cada vez más. O sea que sí, la edad es un factor de riesgo siempre. Bien. ¿Cómo influyen la genética y la epigenética en la manifestación del autismo? Es un tema complejo el tema del autismo. La verdad que tenemos aquí una compañera que es Berta, que trabaja en discapacidad intelectual y en autismo. Y yo creo que el autismo es un cajón desastre porque, primero, ¿cuál es la definición de autismo? Que se está tratando de poner orden, pero desde el punto de vista más psicológico, terapéutico, cognitivo, por así decirlo, ¿no? Lo primero que se hace con los autistas principalmente es un CGH-array y se ven variaciones en el número de copias de ciertas regiones de los cromosomas. Y paneles de autismo hay algunos, pero tanto así como monogénico no es mi área de experiencia, pero es un cajón desastre, ¿eh? O sea, yo creo que el abordaje tiene que ser integral y desde el punto de vista de la citogenética molecular, haciendo un CGH-array o luego pues con paneles de genes. Eso, la verdad que ese tema es muy interesante y muy vasto, ¿no? Pero yo creo que ahí están metidas muchas variables y que todavía hay un poquito que poner orden en el autismo. Otra pregunta. ¿Qué patrón de herencia presenta la acondroplasia? ¿Puede ser letal en homocigosis? Sí, efectivamente, eso lo comenta en la charla. La acondroplasia suele aparecer de nuevo, pero una vez que aparece, el individuo acondroplásico tiene un 50% de riesgo de transmitirlo a su descendencia. Si dos personas con acondroplasia, es decir, la mutación conocida que genera ese fenotipo característico, que hay una correlación genotipo-fenotipo muy clara, cuando está en homocigosis es letal. Letal porque dan ya un fenotipo muy grave, un enanismo con un acortamiento muy severo de los miembros, con una caja torácica muy pequeña y que es incompatible con la vida, no pueden respirar. Estos, si llegan a nacer, viven horas o pocos días y con una alteración en general muy grave. La acondroplasia en homocigosis, esa mutación en homocigosis es letal. Por eso el asesoramiento genético para estas parejas también tiene que ser muy bien dirigido. Hay que saber si viene una pareja de personas con un enanismo, pues identificar exactamente qué tipo de enanismo para establecer los riesgos y poder bueno, ofrecerles alternativas. ¿Nos podría ayudar con las características más llamativas dentro de exámenes de laboratorio? Por ejemplo, mencionaba que en el albinismo existían alteraciones hematológicas. Esos son un tipo de albinos sindrómicos.
se llama Helmstpulkar o algo así, es un nombre muy raro, es un nombre compuesto de estos alemanes raros. Pero bueno, eso no es tan complicado verlo. En los paneles de genes para albinismo tienes todos los que se conocen, incluidos los sindrómicos. Hablamos de sindrómico porque son ya varios órganos afectados. Y los que tienen alteraciones hematológicas, pues ya te sospechas qué genes es donde tienes que mirar, porque son 3 o 4 genes, ¿no? Tampoco es que sean muchos más, pero tú metes tu panel de genes que se asocian al albinismo y desde luego si hay algún paciente que tenga además de albinismo estas alteraciones hematológicas, no vas a tener dificultad en realizar el diagnóstico, porque están perfectamente identificados. Con respecto a los freaks, hay una serie llamada AHA, Freak Show, donde uno de los fenómenos tiene ectrodactilia, síndrome de Kars-Neugebauer, Sí, mano hendida que da aspecto de manos de langosta. sí. ¿Esta enfermedad tiene algún patrón hereditario? Pues mirad, tenemos también algún panel para esto, pero son muy inespecíficos. Yo sí creo que habrá algunas formas más hereditarias, pero por ejemplo cuando nos han venido, sobre todo, claro, nos han venido muchos diagnósticos prenatales, a veces quedan diagnósticos inconclusos, pero sí que hay algunas formas hereditarias y hay algunos genes. Esto, claro, nosotros como tenemos que diagnosticar todo lo que, digamos, entra por la puerta, nos puede venir cualquier cosa, no os creáis que yo me conozco todo, yo no me conozco los 22.000 genes, pero sí que efectivamente cuando tienes que enfrentarte a un diagnóstico de esto, pues lo primero que haces es un poco estudiar, ¿no? Qué genes tienes bases de datos, tienes bibliografía, no solamente en PubMed, tienes GeneReview, tienes OMIM, tienes Orphanet y buscas un poco, ¿no? Si hay algún fenotipo característico que te pueda dar idea, vale, pero si no, ya sabes dónde buscar esos genes que son los que luego tú tienes que diseñar como panel virtual en la secuenciación masiva. Y luego cuando encuentras variantes, ya la clasificación de las variantes y el diagnóstico se hace de otra manera en base a la frecuencia, de si están reportadas o no. También tenemos bases de datos con las mutaciones. O sea que sí que es verdad que algún caso de ectrodactilia hemos llegado a diagnosticar, yo creo que sería alguna microdelección o alguna cosa así más, quiere sonarme, ahora no recuerdo muy bien, pero la ventaja del abordaje con secuenciación masiva, tal cual lo tenemos nosotros diseñado, que yo creo que ahora prácticamente todas las plataformas así lo contemplan, puedes valorar CNVs. O sea que luego ya si quieres hacer, como digo, ¿no?, las coordenadas más precisas, haces un CGH array. Pero si en el panel de genes candidatos no encuentras nada, puedes valorar las CNVs y ver si le falta alguna región o le sobra, irte también a bases de datos y ver si hay una correlación con el fenotipo de ese hallazgo que tú has realizado. Y luego, pues nosotros tenemos la suerte que tenemos médicos, tenemos biólogos, cada uno especializado en distintas técnicas o en distintas patologías, distintas áreas, y en muchos casos los ponemos en común para luego concluir y hacer un informe un poquito más redondeado, por así decirlo. Bien. Preguntan, buenas tardes, ¿intrones con mutaciones también pueden generar enfermedades genéticas? Y si es así, ¿sería mejor hacer una secuenciación WGS? Efectivamente, sí. Lo que pasa, muchos pacientes se nos quedan sin diagnosticar y probablemente lo que le pasa es algo de esto. Pensar que hay reordenamientos que la secuenciación masiva no puede detectar. Esas zonas intrónicas que no conocemos bien y que son zonas reguladoras muy importantes, porque a lo mejor dices, este gen es el candidato y el gen está intacto, pero es que a lo mejor upstream o downstream tiene alguna alteración reguladora que hace que no se exprese ese gen, por lo cual la secuencia génica estará perfecta, pero igual no se puede expresar porque está, de alguna manera, se evita la expresión de este gen. Entonces, es importante, pero ¿por qué no se empieza por un genoma completo, como tú apuntas? Pues porque es muy caro. Con el tiempo se hará, seguro.
dentro de 15 años o 20 hablaremos de otras cosas, porque esto cada 5 años es una revolución tecnológica, pero ahora mismo sale muy caro y ya hacemos casi todo con masiva, que hace 10 años era la locura hacer eso, y ahora es el pan nuestro de cada día. Casi dices, mira, meto todo por masiva, aunque sea una mutación puntual, porque casi te es más fácil hacer la misma técnica, todo procesivo, y luego ir al gen que te interesa, que ir montando por Sanger, exón por exón y hacer eso, ¿no? Es mucho más costoso. Entonces, con el tiempo se tenderá, por supuesto. O sea, ahora el siguiente nivel será exoma completo y después genoma completo. Ahora solo se hace el genoma completo por investigación, pero con el tiempo se hará. Vamos, el tiempo no muy lejos, seguro. Sí. Oh, sí. ¿Qué terapias experimentales existen para tratar el enanismo desde el nivel molecular o genético? Pues a ver, el enanismo sé que para la condroplasia empiezan a haber algún tipo de terapia génica o cosas así. Yo no sabría responderte esta pregunta porque claro, ya luego conocer todos los tratamientos eh, hay que estar muy puesto. Lo que sí os diré una cosa, que una vez que ocurre la malformación no es reversible. O sea, la cuestión es hacer, como siempre, un primer diagnóstico y que sea muy concreto y definido para que, imaginaros que una pareja no quiere ir a un diagnóstico perinatal ni a ningún preimplante nutricional y se identifica muy precozmente ese diagnóstico de acondroplasia, por ejemplo, en un feto, que se pueda ya tratar a la mujer gestante. Todavía sí algo se está haciendo y cada vez yo creo que hay más ensayos clínicos en terapia génica en muchísimas patologías. Lo que pasa que, claro, como el problema que hay en todo esto es que la investigación es muy cara. La industria farmacéutica le interesa un rédito económico. ¿Qué ocurre? No hay muchos pacientes con esto. Entonces, se investiga, pero tampoco hay tanta población a la que tratar, porque muchas parejas deciden interrumpir las gestaciones. Pero evidentemente, si se sigue investigando y la cosa va bien, para muchas enfermedades ya se está empezando a hacer tratamientos, incluso en alguna enfermedad, creo que con algún pinchazo intraútero y cosas muy, muy sorprendentes. Lo que pasa que igual esto es que daría para otra charla y empollárselo bien, porque es un Sí. campo interesante, sí. Oh, sí. Pues ya van quedando pocas preguntas. ¿Puede haber anomalías genéticas si los portadores son muy jóvenes, 16 años específicamente? Bueno, yo creo que es menos frecuente. Anomalía genética puede ocurrir en cualquier momento y de forma fortuita, mutaciones de nuevo pueden ocurrir. Gente de 16 años, si son portadores ambos de alguna enfermedad recesiva y no lo saben, evidentemente en las enfermedades recesivas lo que hay que evitar es la consanguinidad o la gente muy próxima en población. Y claro, hay zonas endogámicas donde son poblaciones que están aisladas geográficamente y ahí hay mayor concentración. No es tanto por la edad, sino simplemente por la circunstancia. Entonces, el riesgo de tener una enfermedad hereditaria se eleva muchísimo si no sales de esa población y aireas tus genes, por así decirlo. Pero más que riesgo por edad, por 16 años de mutaciones de novo, sería básicamente el mismo riesgo que en cualquier momento de la vida, excepto en varones, que se incrementa bastante más a medida que van siendo añosos, o el síndrome de Down en mujeres. También creo que alguna chica joven puede tener síndrome de Down. Y ahí ya no sé si es por la edad o realmente es porque le ha tocado mala suerte. Porque aunque no estés en la ventana de riesgo, nadie te quita la posibilidad de que te pueda pasar algún problema. Pero a priori, si son dos personas sanas, no tienen mayor riesgo que los de la población general, creo yo. Cuando una mujer con lupus está embarazada y desea saber si su hijo puede tener la misma enfermedad, ¿hay algún estudio prenatal o natal para saber eso? No, actualmente no. Además, mira, el lupus es una enfermedad autoinmune
¿Que puede haber una predisposición genética? Pues seguramente, pero no sé si de uno o de varios genes. Pero sobre todo sabemos que hay factores ambientales que hacen que sea un trigger, ¡pum!, y que desarrolle una enfermedad autoinmune en un momento dado de la vida de esa persona. No necesariamente se tiene por qué transmitir esa enfermedad. Se puede transmitir esa predisposición, de acuerdo, pero a mí cuando me vienen pacientes para enfermedades autoinmunes he diagnosticado muy poquitos, salvo que realmente sea una herencia muy clara, así dominante y que uno lo vea. Yo creo que al margen de predisposición genética que habría de definir el qué, sí que es una cuestión mucho más compleja, son enfermedades complejas, más que monogénicas que podamos hacer un abordaje. Y claro, en un prenatal, cuando uno se plantea un prenatal, tiene que ser un diagnóstico muy dirigido. O sea, tienes que saber lo que buscar. Y si no somos capaces de diagnosticar a una madre con lupus, difícilmente podremos hacer un diagnóstico en el feto, porque entre otras cosas, igual hereda una predisposición, pero nunca desarrolla esa enfermedad, porque hace falta algo más para que debute. Otra pregunta. ¿El sustento por el cual el autismo y sus variantes como TDAH son considerados como una discapacidad, esto se debe a un sustento genético o tiene más que ver cómo llega a expresarse y afectar al individuo? Bueno, a ver, los TDAHs, hay mucha igual, ¿no? Es otro cajón desastre, ahora se habla mucho del TDAH. A ver, si más o menos es controlable y, y el individuo puede vivir con... Para mí, hay TDAHs que es una manifestación de la personalidad del individuo. Una pequeña, y se ha asociado mucho a una zona promotora de unos receptores dopaminérgicos, en concreto el receptor, el D4, creo que es. Pero no tiene por qué ser malo, es lo que digo yo, una persona hiperactiva tiene también sus cualidades, a lo mejor no en nuestra sociedad actual, pero a lo mejor en épocas pasadas ser hiperactivo era la diferencia entre la vida y la muerte, entre que si venía alguien a matarte, tú tenías más psicomotricidad, eres una persona inquieta, estabas más alerta y eras una persona que eras más capaz de escapar de de ciertos riesgos. También es gente muy rápida pensando, gente que parece que está como más desorientada, pero que capta mucho la información y que luego entra en hiperfoco. Si solo nos quedamos en ello, yo no puedo decir que eso es una patología, es casi como un rasgo de personalidad. Otra cosa es una enfermedad con una discapacidad intelectual que además cursa con TDAH. Por ejemplo, el X frágil es un síndrome, el síndrome de X frágil, hereditario, ligado al cromosoma X, un retraso mental muy conocido, que es el segundo después del síndrome de Down, y también tienen hiperactividad. Es decir, que el rasgo de ser hiperactivo se puede tener solamente como rasgo y se puede tratar o no y ser más o menos funcional, o ir acompañado a una discapacidad intelectual. Desde luego, cuando hay una discapacidad intelectual es muy clara y ahí hay que ir también a hacer un diagnóstico muy claro. A veces son enfermedades metabólicas y vienen como, o por ejemplo, son niños sordos, que a lo mejor en los primeros momentos piensan que el niño que no se entera, que medio tonto, así, pobrecito, está en babia, y lo que pasa es que no oye bien. No oye bien y simplemente el niño es sordo, no capta la información. Y con una educación adecuada y a lo mejor un tratamiento con unos implantes cocleares o simplemente dándole la atención más personalizada, ese niño no tiene una discapacidad intelectual y antiguamente se les trataba como discapacitados. Y luego hay errores congénitos del metabolismo que también son tratables. Entonces, lo importante, como siempre, es una identificación precoz. O sea, un niño, pues sí, sabemos que evolutivamente tienen que cumplir unos ítems. Si no los cumple, pues para eso están los neuropediatras y son ellos los que tienen que tener un contacto directo con el servicio de genética para enviar a esos niños y hacer ese seguimiento clínico
y bueno, si procede a hacer el estudio genético. Pero por sí mismo un TDAH solo no necesariamente tiene que ser patológico. Yo creo que un 10% o más de la población es hiperactiva, ¿eh? Oh, sí. ¿Qué pruebas se pueden hacer durante el embarazo para detectar anomalías genéticas? Bueno, la prueba es la amniocentesis o la recogida de vellosidades coriales, que eso tiene que ver en qué momento el obstetra coge las o células del líquido amniótico o de la vellosidad corial, y las pruebas principalmente que se nos pueden solicitar es o hacer un cariotipo para pues ver las trisomías más frecuentes, que es el síndrome de Down, la trisomía 13, 18, las anomalías del par sexual. Luego también tenemos el TPNI, que son los diagnósticos que son cribados ya no solamente de estas anomalías en sangre materna. Ahí ya no sería un diagnóstico invasivo. El recoger el líquido amniótico y la vellosidad corial sí que se considera un diagnóstico invasivo con cierto riesgo de pérdida fetal, pero podemos estudiar la sangre de la madre, que ahí circula ADN circulante fetal, y también se pueden hacer esa valoración de riesgo de tener un hijo con un síndrome de Down o alguna alteración cromosómica. En el caso de que tenga un riesgo muy elevado, desde luego se le recomienda a la persona hacerse un diagnóstico prenatal invasivo. Y en ese caso serían más técnicas citomoleculares, pero cuando estamos hablando de enfermedades monogénicas, pues ya sería un diagnóstico un poco más dirigido a la secuenciación masiva, un diagnóstico molecular por secuenciación Sanger o cosas más concretas. ¿El síndrome de Down solo lo tiene la mujer o también está en los hombres? ¿Quieres decir si es debido a causa de la mujer? Entiendo, porque hay síndrome de Down, hay hombres y mujeres. Sí. Generalmente se asocia a ese proceso de no disyunción, pero creo que también hay estudios en los que puede haber, si son trisomías libres, que a lo mejor es un espermatozoide que haya ido con 2 cromosomas 21, y eso, Paola, seguro que lo puedes contestar tú mucho mejor que yo. Claro que puede ocurrir, pero es mucho más frecuente que sea la causa por una no disyunción en los ovocitos, ¿no? Y por una mujer añosa. Sí. Voy terminando porque me da ya vergüenza contigo, que ya son casi las 2 Tranquila. menos 20 de la madrugada para ti. La diabetes mellitus materna, ¿a qué patologías genéticas están relacionadas? Pues a ver, la materna, la que se desarrolla durante el embarazo, yo creo que hay una predisposición genética, pero no sé cuál es la razón de por qué en un momento se debuta. Yo sí tengo una idea de que durante una gestación probablemente el cuerpo de la mujer está sometido a un estrés fisiológico que probablemente anticipa algo que le va a ocurrir de mayor. Es decir, si una mujer tiene diabetes gestacional, muy probablemente cuando sea un poquito más mayor va a tener diabetes y habrá casos de diabetes en su familia, igual que la hipertensión o otro tipo de patologías así como más metabólicas, ¿no? Cuidado con esas personas que a lo mejor en edad adulta pueden desarrollar un síndrome metabólico de obesidad, diabetes, hipertensión, no lo sé. Pero claro, luego hay otras diabetes que sí que son más hereditarias, que en contra de lo que la gente piensa son las que aparecen más tardíamente, y tenemos paneles de genes también para el diagnóstico de diabetes. Yo no me dedico a eso, alguna vez he hecho algún estudio cuando no está mi compañera Almudena, que es la que suele hacerlo, pero la verdad no muchas veces se encuentran mutaciones, o sea que causas de diabetes pueden ser otras causas fisiológicas de la persona o infecciones virales en niños pequeños que creo que pueden debutar, que se destruyen las células de Langerhans y tener problemas pancreáticos y desarrollar una diabetes o sea, infecciones, ¿no? Pero cuando son diabetes del adulto, que sí que son las hereditarias, sí tenemos paneles de genes. Y yo creo que esas madres que desarrollan esas diabetes gestacionales podrían ser candidatas a tener una diabetes de adulto.
¿no? Perfecto, ¿no? Muchísimas gracias. La verdad que esta vez te habrás dado cuenta que casi no te he preguntado nada porque ha habido muchísimas preguntas. Sí, Y bueno, quería contarte que en medio de todas esas preguntas has recibido muchísimas felicitaciones, ¿eh? Que he ido buscando rápidamente las preguntas, pero que sepas que mucha gente te manda saludos y felicitaciones y veo muchas palmas ahora muchísimas aplaudiéndote. gracias a vosotros. Es un placer, la verdad, a mí me encanta poder Así que contaros porque me encanta mi trabajo, Paola lo sabe, y entonces es muy bonito. Y sobre todo cuando te permiten contar algo que te apetece, pues ya te sí, no, explayas. buenísimo. No, buenísimo. O sea, la verdad que sí. Ahora, de lo del síndrome de Down, pues solamente contarles que hemos tenido la experiencia de un hombre que tenía él una traslocación 21-21. Entonces, claro, Qué curioso. él no hizo más que tener distintas esposas, con cada una quiso tener un hijo y pues en todos, realmente pues todos tenían niños con el síndrome de Down. O sea que realmente sí, el hombre podía transmitirlo. También, si pensamos en la edad, el efecto de la edad en la mujer, pues en este caso era un varón, porque él tenía una traslocación 21-21. Así que, pero no hablo mucho porque sí queremos que ya te puedas ir a casa, que ya van a ser casi Bueno, no las os 2 de la preocupéis que mañana. mañana no madrugo, mañana me Ah, cogeré el día bueno. libre. No, pero muchísimas gracias. Siempre es un gusto escucharte. Siempre son muy claras, muy agradables tus presentaciones. Así que no, te agradecemos mucho, ¿eh? Me alegra, ha habido muchísimas preguntas, así que, y te siguen saludando y te siguen diciendo Muchas cosas, gracias que a muy todos, de linda tu verdad. charla, etcétera. O sea, que te siguen saludando y Pues agradeciendo. nada, yo siempre digo que las charlas, yo no me lo sé todo, pero si consigo dejar ahí la espinita para que luego vosotros tengáis más inquietud y podáis buscar, desde luego, y tenéis ahí maestros, a Paola, a César, que vamos, cualquier duda seguro que os la resuelven. Así que nada, No, me no, alegro muchísimas mucho. gracias, ¿eh? Te siguen Bueno, saludando, así que, y te dicen sí que sabes mucho, así que genial. Así que llévate la de las mejores impresiones, ¿eh? muchísimas gracias a todos. Así que a todos, muchas gracias por su asistencia. Los esperamos mañana. Y bueno, por favor, puntualidad y sobre todo cuando se inscriban poner su nombre, porque a efectos de recibir el certificado necesitamos que pongan su nombre completo, ¿sí? Así que muchas gracias, María Venga, José. Seguimos en contacto, ¿eh? Un fuerte sí, 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 abrazo. sí. Venga, adiós. Adiós a Adiós. todos.